Muy bien, pues ahora sí vamos al estudio de la palabra. Estamos en Proverbios en el capítulo 21 y nos quedamos en el vamos al versículo 21, precisamente de la palabra. Vamos al versículo 21 y dice el versículo 21: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Fíjate algo muy padre que las escrituras nos enseñan. Ay, perdón, ya me lo tumbo todo. Número 1 dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en el sermón del monte, comúnmente se le conoce como el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, habla precisamente de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo habla de las bienaventuranzas y una de ellas dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Todo aquel que anhela hacer lo correcto y vivir bajo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Cuando hablamos de justicia, hablamos literalmente no la justicia del hombre, no las leyes del hombre que fluctúan, las leyes del hombre cambian, y las leyes del hombre las hace el hombre es pecador. Por lo tanto, las leyes que hacemos como hombres son completamente fluctuantes. Si el pueblo está apartado de Dios y vota por políticos o por partidos políticos que están, obvio, apartados de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a ejercer leyes y van a buscar que se autoricen leyes que están en contra de Dios y de la palabra de Dios. Por lo tanto, no podríamos decir que hablamos de justicia humana. Hablamos de la justicia en base a lo que Dios enseña. Dios enseña absolutos, no enseña relativos. Dios enseña absolutos. Esto es lo bueno, esto es lo malo. Y ¿sabes qué? Él tiene toda la autoridad para decir qué es lo bueno y para decir qué es lo malo. Tenemos que entender que literalmente Él, como el creador del universo, Él como el creador de la raza humana, el creador de todo, de los animales, de los bosques, de las galaxias, de las células, de los pulmones, del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, el creador del iris, de la córnea, el creador de las galaxias, el creador de todo, el que tiene todo poder y toda autoridad, el que tiene el tiempo en la palma de su mano. Él es el eterno, el que está fuera del tiempo. Cuando entendemos este concepto de Dios, ¿sabes qué? No tenemos problemas, al contrario, le agradecemos que Él nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque la palabra de Dios también nos enseña que muchas veces el camino del hombre cree que está en camino de justicia, que está en camino bueno, cuando su fin es muerte. Es decir, también nos enseña la palabra de Dios todo lo contrario a lo que este mundo nos enseña. Este mundo nos enseña: sigue a tu corazón. Y la palabra de Dios dice: el corazón del hombre es engañoso. Entonces, realmente, cuando dice el que sigue la justicia, no significa los justicieros como lo podría traducir Hollywood, ¿no? No es como lo podríamos traducir como seres humanos, sino la justicia es decir, Dios es el único que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. La justicia de Dios es hacer lo correcto, literalmente. Y cuando decimos que Cristo Jesús vino y nos vistió con su justicia, es porque Él es correcto y Él es lo correcto. Y nos viste precisamente con eso correcto delante de los ojos de Dios, con eso aceptable ante los ojos de Dios. Aquel que busca la voluntad de Dios, aquel que anhela que se haga la voluntad de Dios, aquel que se apasiona porque se haga la voluntad de Dios en este mundo temporal, realmente, y la misericordia, las dos cosas, hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Sabes qué? Hallará la vida. ¿Por qué? Porque realmente vives con gozo, vives con paz, vives pleno sabiendo de que tú estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Cuando tú andas apesadumbrado, muchas veces es porque una mala conciencia pesa mucho. Dios es el que limpia nuestra conciencia. Cuando tienes una buena conciencia delante de Dios, también tienes una buena conciencia delante de los hombres.
pero no una buena conciencia delante de los hombres, precisamente es una buena conciencia delante de Dios. Por eso primero buscar la justicia de Dios, por eso primero buscar el reino de Dios, por eso buscar siempre honrar y agradar a Dios. Y después al hombre. El que busca, el que sigue la justicia y la misericordia. ¿Qué significa misericordia? Sí, en eso estaba pensando yo. Qué importante entender la palabra misericordia, ¿no? Porque misericordia podría, pues no sé, de repente podríamos utilizar la palabra para muchas cosas, pero cuando sabemos que es algo que nosotros, no pagarnos por lo que realmente merecemos, ¿no? O sea, tener esa misericordia es no dar lo que me merezco. Te mereces, ajá. Por algo que yo hice, es no darme como el Señor con nosotros, ¿no? El Señor con nosotros fue misericordioso, es misericordioso porque no nos da lo que realmente nos merecemos y tiene gracia, nos da un regalo que no merecemos, ¿no? Entonces la misericordia es eso, realmente sentirte amado, perdonado cuando no te lo mereces, ¿no? Y me encanta que dice el que la sigue la justicia y la misericordia, es decir, el que camina, el que avanza, el que anda, el de continuo, ¿verdad? Porque no es de que ya fui misericordioso ayer y ya no, sino es el que sigue de continuo, avanza, entonces ese va a hallar la vida, la justicia y la honra. Y hay otros versículos, un versículo que dice Isaías 51:1, dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Entonces uno hace misericordia cuando realmente entiendes cuánta misericordia has recibido. O sea, quién soy yo delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo yo no puedo tener o no darle a alguien en lo que se merece, ¿no? Cuando yo ya he sido perdonada y me merezco tantas cosas, y entonces de esa manera yo puedo hacer esto, seguir justicia y la misericordia. Tengo que tener muy entendido dónde estoy yo, quién soy yo, ¿no? Porque entonces también puedo tener misericordia con alrededor, ¿no? De tus relaciones, con tu familia, con tus hijos, ¿no? Recuerdo mucho de Andy una vez que estábamos disciplinando, estaba muy chiquita, y estaba así, ¿no? Y entonces se sentaba y nos decía: no, por favor, tengan misericordia de mí. Y nosotros así, ok, así de qué, ¿no? Bien aplicada la palabra. Súper bien aplicada, y estaba bien chiquitita, y yo decía, mira, pues le digo, ok, está bien, y yo decía, Dios mío, ¿no? Tengo que darle una disciplina realmente, pero no es lo que se merece, ¿no? Sino que realmente tener esa misericordia también en muchos aspectos, ¿no? Con la gente a nuestro alrededor. Y fíjate algo muy importante, para poder entender la justicia y vivir la justicia conforme a Dios y tener misericordia de los demás, porque la misericordia puede ser un producto, es decir, algo que das, pero no algo que sea parte de tu naturaleza, sino es algo que dices, no, I forgive you. Ajá, sí, ¿no? O sea, como sintiéndote mejor, ¿no? Está bien. Tengo el poder de perdonarte, pues te perdono, ¿no? Así como, wow, yo soy el chido, y para que veas que soy súper chido, te perdono, ¿no? Soy misericordioso contigo. O sea, puede ser un producto en vez de un fruto. Pero aquí precisamente habla de una mancuerna maravillosa. Lo correcto ante los ojos de Dios. Y el otro, entender la misericordia de Dios hacia nosotros para poder que sea un fruto y no un producto. Un fruto de una naturaleza cambiada por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando en verdad conoces a Dios, de las cosas que Dios nos enseña precisamente es eso, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Entonces, cuando conoces a Dios, sabes lo que es correcto y sabes lo que es incorrecto. No en base a nuestros conceptos, no en base a nuestras tradiciones, no en base a nuestra experiencia, sino en base a ¿qué? Pues a las Escrituras. Y en base a las Escrituras es como tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto está bien, esto no está bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si quitas a Dios y a su palabra, pues realmente entonces nos metemos en el terreno del relativismo. Tu palabra vale igual que la mía. Mi palabra vale igual que la tuya, entonces todo se vuelve como en tu opinión y mi opinión. Y realmente, pues ahí nadie tiene una autoridad sobre alguien más, ¿no? Salvo
las autoridades por las cuales votamos y que las ponemos en autoridad. Pero a final de cuentas, por cierto, hay que estar orando por Cuba. Hay que estar orando por Cuba. La situación de Cuba está muy, muy triste, muy fea. Pero hay que orar por Cuba. Pero a lo que voy es, que nosotros, si quitamos a Dios y su palabra, ¿cómo podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo puedes saber qué es bueno y qué es malo si quitas la palabra de Dios? ¿Cómo puedes saber? Pero cuando viene este entendimiento y esta relación íntima con Dios a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su precioso Espíritu Santo, entonces la justicia de Dios te es revelada. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y quieres que la justicia de Dios se implemente en tu vida, primeramente en tu familia y también en tu entorno. Y también tienes misericordia. No te sientes mejor que los demás. Porque como bien dijo mi esposa, sabes de dónde te ha sacado Dios. Y si Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no tener misericordia de los demás? Y esos son temas muy importantes. Un capítulo que nos encanta a mi esposa y a mí es Colosenses capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3 habla del perdón. Y dice, de la manera que Cristo te perdonó, así perdona a los demás. ¿Cómo vas a poder perdonar a tu prójimo si no sabes cómo Cristo te perdonó? ¿Cómo vas a poder vivir una misericordia como fruto y no como un producto, hechizo, si no sabes de qué Dios ha tenido misericordia de tu vida? Entonces, este primer versículo que habla de el que sigue la justicia y la misericordia, la primera parte tiene que ver con una relación íntima con Dios. Y cuando tienes una relación íntima con Dios y quieres en verdad obedecer a Dios, honrar a Dios, y tienes misericordia de los demás, ¿por qué? Porque has entendido cómo Dios ha tenido misericordia de ti, entonces hallarás la vida, vives con paz, vives con propósito, gozo. Con gozo, hallarás justicia y la honra. ¿Por qué? Porque Dios respalda a aquel que busca la voluntad de Dios, aquel que tiene misericordia de su prójimo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabes qué precioso es meditar en esto y entender que esto es el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿no? Versículo 23. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. En otra versión dice, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Y habla de tener ese dominio propio, ese control, ¿no? Sobre muchas situaciones en las cuales podamos estar nosotros de frente o que se nos puedan enfrentar. Y habla de esto, ¿no? De poder tener ese dominio propio, de ser prudentes, de escoger muy bien las palabras que vas a utilizar para determinado asunto, en el asunto donde te encuentres y donde tengas que ejercer, pues tal vez tu opinión, ¿no? Pero también hay momentos en el que se tiene uno que guardar, hay momentos en los cuales la prudencia te llama a que no debes de decir nada, ¿no? Y que en ese momento tienes que guardar tu boca y tu lengua, y dice que entonces tu alma va a ser guardada de angustias, porque tal vez no sea el momento de hablar, ¿no? A lo mejor una imprudencia en un conflicto matrimonial, por ejemplo, muchas veces pasa que nos enojamos y entonces para nada estamos escuchando la voz de Dios y dejamos ir, ¿no? Y entonces ni guardamos nuestra boca ni nuestra lengua. Y cuando termina el conflicto y te das cuenta tal vez de lo que tú dijiste, ¿no? Bueno, más bien te das cuenta de lo que dijiste, o sea, y las ofensas que cometes, ¿cómo nos sentimos, no? O sea, quisiéramos volver el tiempo atrás y decir, no, pero es que, ¿cómo? O sea, quisiera, para no dañar, para no haber hecho esto, ¿no? Y realmente te angustias, ¿no? O sea, te quedas como apesadumbrado y pides perdón, y entonces, pero ya quedó ahí algo también, ¿no? Entonces, qué maravilloso hubiera sido que escuchamos este consejo y entonces guardar nuestra boca, guardar nuestra lengua, para que entonces nuestra alma no esté llena de angustias, ¿no? También hace rato platicábamos, ¿no? De la murmuración. También de la murmuración. O sea, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. ¿Sabes qué? No solo angustias aquí temporales entre los hombres. Una persona que murmura, que chismea, siempre va a buscar a una persona que le gusta el chisme. Para que exista un chismoso,
tiene que coexistir un metiche, alguien que le guste escuchar, porque no existe el chismoso que hable solo. El que murmura y chismea busca siempre al que le gusta escuchar la murmuración y el chisme. Eso es fundamental. Si alguien viene contigo y te cuenta de fulanita y de sutanito y de esto y lo otro, eso es un termómetro para ti, en tu vida. ¿Cómo me ves a mí? ¿Y cómo me percibes? Que literalmente te doy la confianza de despotricar contra otra persona, ¿no? Y es triste. Y ahora, fíjate algo muy importante que ya lo estudiamos aquí en Proverbios capítulo 6. En Proverbios capítulo 6 son de las cosas que Dios aborrece, abomina. Dios abomina precisamente la murmuración, los que dividen a los hermanos. Dios lo aborrece. Y es algo muy triste, que para muchos ya es como un deporte, ¿no? O sea, el hablar de otros, el criticar a otros, el murmurar. Es como un estilo de vida, ¿no? Tal vez que pues así está, es la plática y a veces pareciera muy interesante estar hablando de la vida de otras personas, pero no de la suya propia, ¿no? O sea, es decir, vas con alguien y dices, pues, platiquemos de nosotros, ¿no? No tiene aquí nada que ver. Habrá detalles que a lo mejor pues, tienes que comentar para edificación, ¿no? De cómo ayudar, no para destruir, no para murmurar, la murmuración o el chisme, cosas así que puedan, que se buscan para destruir, siempre va a traer angustias a nuestra alma, problemas, una desconexión también con Dios, ¿no? Porque eso a Dios no le gusta, no le agrada. Entonces la persona que que hace algo en contra de su hermano o en contra de alguien, pues en ese momento Dios también está así como que tienes que limpiar tu corazón, pedir perdón, y entonces permites que el Señor habite y esté donde no hay cosas feas y donde no se puede generar estas raíces de amargura, ¿no? Que pueden causar muchos problemas. Y yo los invito, si alguno de ustedes o alguna de ustedes te han venido con alguna murmuración o algún chisme, o tú has murmurado o chismeado, lee Proverbios 6. Realmente es algo que Dios abomina, y pídele perdón a Dios. Y haz el compromiso literalmente con Dios de no volver a murmurar, y eso enséñale a tus hijos también. ¿Por qué? Porque ese deporte se hereda. Porque luego ves a los hijos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque precisamente escuchan a mamá o a papá que no, fíjate, y fulanita, y no, sutanito, y ya. Y entonces los hijos siguen practicando el mismo deporte. Sí, pareciera muy interesante, ¿no? Que una plática o una convivencia social tiene que ver con hablar de los demás, pero como criticando, como haciendo mofa, ¿no? Y eso no está bien. Vemos varios versículos que apoyan todo esto, ¿no? Ya los habíamos visto antes. En Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y nosotros es nuestra petición: Dios, ayúdanos a ser personas prudentes, ¿no? Que podamos nosotros refrenar nuestros labios. ¿Y para qué? Pues en las muchas palabras hay muchos pecados, ¿no? Tú ibas a... No, tú continúa. Proverbios, también está Proverbios 13:3: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 17: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Habla literalmente de que, ¿sabes qué? De nuestra boca, que sea utilizada, dice también que las palabras del sabio son medicina para el que los escucha. Algo muy importante es que tus palabras sean de edificación, no de murmuración. Y tristemente, un corazón que murmura es un corazón enfermo. Y tú puedes, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes conocer mucho a una persona que trae en su corazón tan solo dejándola hablar. Y es algo muy triste ver que a veces hay mucha amargura, hay muchos celos, ¿no? Mucho resentimiento hacia alguna persona, o aún, por ejemplo, si a alguien le va bien.
No, es que fulanito, no, es que menganita ve nada más lo que gasta y mira lo que hace, y mira cuánto viaja, y mira esto, y mira lo otro. Es un corazón enfermo, es un corazón que dices, ¿sabes qué? Enfócate más en edificar tu vida, y si vas a hablar, que sea para edificación, no para murmurar o para criticar. Sabes, que nuestra boca sea agradable a nuestro Dios, y que nuestra boca llene literalmente, sea medicina para los oyentes también. Santiago capítulo 3 es un capítulo que es de ley, que todos tenemos que tenerlo siempre en la cartuchera. Santiago capítulo 3, porque habla mucho de la lengua, habla mucho precisamente de las palabras. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ay, ese me lo hubiera brincado. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿De una misma boca procede bendición y maldición? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, pues ¿acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña esto. Número 1, controla tu lengua, refrena tu lengua. También hay otro pasaje, me parece que es en Proverbios, donde habla de que aquel que sabe refrenar su lengua es varón perfecto y es más fuerte que aquel que conquista toda una ciudad. ¿Sabes? El domar nuestra lengua, el ser prudentes en lo que decimos, y que de nuestra boca no puede salir bendición para Dios y maldición para los hombres. De nuestra boca no puede salir alabanzas a Dios y murmuración y división. Eso no puede ser, familia querida. Por eso es muy importante, ¿sabes qué? El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias, no solo él, sino también a todos los que lo rodean. Sí. Porque cuánta gente es lastimada por la lengua de otros. Y te la voy a poner así. Si yo traigo un corazón enfermo lleno de envidia contra X persona y llego contigo y te empiezo a calentar la cabeza, tú no tienes nada en contra de Juanito. Sin embargo, por lo que yo te dije, ya te inyecté un veneno en tu corazón, que ya en tu corazón ya ves a Juanito y dices, híjole, hijo de Baal. Y fíjate que esas son las groserías bíblicas. Esto pasa mucho también. Algo que Dios ha hecho con las mujeres es darnos esta como manera de ser influencia, ¿no? Y eso es muy, muy fácil de ver cuando tú tienes alguna angustia, llegas, la platicas a tu esposo, ¿no?
Y también así, depende cómo le estés contando las cosas, entonces también el esposo se puede empezar como dices, a enojar o a tener que causar, o ya no voy a decir, no, a ver, espérate, o sea, tenemos que ser muy sabios en cómo decimos las cosas y lo que decimos, porque realmente podemos ocasionar problemas solo por no haber tenido ese dominio propio o refrenar la manera de decir las cosas, porque también llegamos bien impetuosas y no, ay, me pasó esto, que no sé qué, o no sé cómo, de qué manera nos podamos expresar, que de repente también ellos ya se mimetizan y ya están bien enojados y ni saben de lo que estamos tal vez hablando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí Santiago dice, cuando leíste al inicio, dice, porque todos ofendemos muchas veces, ¿no? O sea, todos ofendemos muchas veces. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, si en este momento dices, no, pues es que yo no puedo, ¿no? Es que la verdad es que tenemos que caminar hacia allá. Es darnos cuenta, y la verdad es tan maravilloso cuando ya conocemos la palabra de Dios, que te das cuenta cuando estás cometiendo una falta y se empieza a sentir, te empiezas a sentir, yo creo que hasta caliente, y dices, no, ya la estoy regando, la acabo de regar, no sabes qué, perdón, no, esto no debo de hacer, y antes a lo mejor ni cuenta uno se daba, pero ahora sí, ¿no? Cuando a través de que empiezas a llenar tu mente de la palabra de Dios, a limpiar tu mente, tu manera de reaccionar, tu manera de hablar, luego sale a relucir cuando haces algo que está mal. O sea, dices, ay, no puedo vivir con esto, ¿no? Y entonces también orar y pedirle al Señor que nos ayude si cometemos mucho eso, ¿no? O sea, no sé, que pedirle ayuda y el Señor nos va a ayudar. Y esto que decía mi esposa es muy cierto, o sea, de repente llegaba y me contaba un problema que tenía, etcétera, y yo me superprendía también. No, a ver, márcale, a ver, vamos a hablar ahorita. Y ella, no, espérate, te estoy contando para que me tranquilices, no para que te prendas, para que me des una palabra sabia. Le digo, luego te la doy, pero ahorita vamos a llamarle a fulanito o a menganita, ¿no? Ya ahorita mismo, ¿no? Entonces ella me decía, me calentaba y luego ya, ella era la que me tranquilizaba, ¿no? Pero ya de repente ya llegaba y me decía, mira, lo que te voy a decir es no para que te prendas, sino escucha, y es para que me des un consejo para que me tranquilices, porque estoy muy enojada, entonces no quiero que te enojes porque de nada sirve. Y digo, pues sí es cierto, o sea, se supone que yo tengo que ayudarla, pero ¿no? Si ella viene enojada y al final de cuentas yo también acababa bien prendido. Pero es muy, muy de la naturaleza que todos tenemos, o sea, todos nos podemos encontrar en esa situación y es la naturaleza, así igual nosotras, ¿no? También a lo mejor podemos reaccionar de manera diferente, pero siempre lo que Dios nos invita y lo que nos enseña aquí es el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces saber que es bueno ser prudente y callar, que hay momentos en los cuales no debes de hablar, porque entonces es mejor, te vas a evitar más problemas si ya con una mente más tranquila puedes pensar y realmente hablar del tema de una manera asertiva, orar, ir con el Señor y decirle, Dios, ayúdame, muéstrame qué decir, cómo decir, ¿no? Para cualquier situación que se presente en nuestra vida. Entonces, esto enseñan a sus hijos también. Enseñemos a nuestros hijos a ser prudentes, ¿no? No nacemos siendo prudentes. Tenemos que aprender a ser prudentes, tenemos que aprender a ser sabios. Así es que enseñemos a nuestros hijos a que aprendan a callar muchas veces, a que aprendan a escuchar y a que aprendan a guardar silencio en muchas ocasiones. O sea, hay que ser prudentes, hay que ser sabios. El que refrena su boca y su lengua, es decir, como dice Santiago, el que sabe controlar su lengua, se libra de muchas angustias. Pero hay de aquel que suelta todo y luego incendia bosques, ¿no? Y algo muy importante, entre más lo practicas, más fácil se hace, ¿no? O sea, realmente entre más practicamos el refrenar, al rato empiezas a hacerlo de una manera pues ya más automática, ¿no? Y el Señor, buscando al Señor siempre en todo. Ahora vamos al versículo 25 y 26, porque son el ponchi paquete. Dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Aparece hasta canción de Cricri, ¿no? A quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Lo voy a leer ahora en la NBI. Dice, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar. Es un flojo.
todo el día se la pasa codiciando, anhelando, soñando, ¿no? Pero el justo da con generosidad. Fíjate algo muy importante. Aquí vemos dos personajes. Uno, el perezoso, que codicia. Viene 2 veces la palabra codicia en la NBI, en el versículo 25 y en el versículo 26. En la Reina Valera dice el deseo del perezoso, el anhelo del perezoso, le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, anhela. Pero el justo es el segundo personaje del cual habla aquí. No detiene su mano. ¿Sabes qué? Aquel que quiera honrar a Dios, como volvíamos en los versículos anteriores en el 21, aquel que quiere honrar a Dios, aquel que quiere agradar a Dios, no detiene el ayudar o el dar. Pero algo muy importante que para dar tienes que tener. No puedes dar si no tienes. ¿Qué es lo que pasa con el perezoso? No tiene. Codicia y no tiene. ¿Por qué? Pues porque no le gusta trabajar. Sin embargo, el justo, el que quiere honrar a Dios, el que quiere obedecer a Dios, tiene hasta para dar. Tiene un corazón generoso y tiene para dar, aparte de lo que él tiene. ¿Sabes qué? Es algo precioso. La bendición de Dios por un lado y la gran necesidad del flojo. Tú y yo como adultos lo podemos entender y vivir. Qué importante es inculcar a nuestros hijos, precisamente que sean trabajadores, que se esfuercen. Platicaba yo cuando daba clases en secundaria y en preparatoria, platicaba con los chavos y les decía algo, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las mejores universidades del mundo? No, pues siempre mencionan las mismas, ¿no? Harvard, Yale, Oxford, la UNAM, ¿no? El TEC de Monterrey también está de las mejores. Entonces, siempre mencionan ¿cómo se llama? Las mismas. Pero hay algo que tienen todas en común, que ejercen una presión en sus alumnos. Los mantienen bajo presión y están en evaluación constante. Constantemente los están evaluando, presionando, y salen con un carácter saben trabajar bajo presión. Qué triste es una generación que no los presiones porque los van a mandar al terapeuta. No los presiones porque le mata su autoestima. No los presiones porque no, espérate. Las mejores universidades del mundo a las cuales cualquier chavo de preparatoria o de secundaria anhelaría estar estudiando su carrera, son universidades que capacitan y presionan a sus alumnos, no les ponen todo en charola de plata. Y lo que yo también di clases en el TEC de Monterrey, en la Salle también, y en la Universidad Americana, y en esas universidades yo les decía, ¿saben qué, chicos? Esto es un entrenamiento aquí en la universidad, porque en la vida normal, en la vida diaria, en el trabajo normal, vas a ser evaluado. Te van a estar evaluando y fiscalizando y checando y ¿sabes qué? Y de eso depende si conservas la chamba o te despiden. Tenemos que aprender a trabajar bajo supervisión. Tenemos que aprender a trabajar bajo presión y sacar el trabajo adelante. Esfuérzate y sé valiente, como diría mi querido Señor cuando se lo dijo a Josué, ¿no? ¿Sabes qué? Todos tenemos que trabajar y esforzarnos, y eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Un hijo de Dios es trabajador. Un hijo de Dios se esfuerza. Un hijo de Dios es profesional. Un hijo de Dios es puntual. Un hijo de Dios es honesto. Un hijo de Dios es un ejemplo como trabajador. No podemos ser holgazanes, flojos y que nos pidan algo y... oye, perdóname, en cualquier trabajo te despiden. Si haces caras cuando te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer esto. Ay, ¿en serio? No, pues es que está bien difícil, es que... Pues, entonces bye.
¿Cuánta gente hay sin trabajo el día de hoy que anhelaría tener tu trabajo? Un hijo de Dios es esforzado, un hijo de Dios trabaja, un hijo de Dios es puntual, es profesional. ¿Sabes qué? Como siempre les he dicho, los flojos ni Dios ni el diablo los quiere, ¿eh? No tienen chamba en ningún lado. ¿Por qué? Pues porque y van camino a la pobreza y a la muerte. Pero alguien que es trabajador, que es diligente, que es responsable, que es profesional, que es prudente, que es sabio, esos trabajadores se los pelean, se los pelean. Entonces tú y yo tenemos que ser un ejemplo, y la palabra de Dios nos enseña algo a ti y a mí, pero también para nosotros enseñarle a nuestros hijos. El deseo del perezoso, del flojo, le mata. ¿Por qué? Porque sus manos no quieren trabajar. ¡Qué tristeza! Hay mucha gente que está en gran necesidad porque son flojos. Hay muchos que están en gran necesidad porque son flojos. Constantemente yo como pastor viene conmigo y me dice, no, pues necesitamos un apoyo para fulanito, para menganita, o esto, lo otro, y dices, claro que sí, vamos a apoyar. Pero de repente el próximo mes, pues hay que apoyar otra vez. Y luego el otro mes, pues otra vez. Y luego cuando volteas a ver dices, oye, espérame, a todos se nos puede atorar la carreta, ¿no? Todos pasamos por momentos difíciles, pero ya que tenga un año y medio, 2 años, con esa actitud de estirar la manita, perdóname, esto no es normal. Esto ya no es normal y esto no honra a Dios. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que ser gente profesional, trabajadora, responsable. Y eso honra a Dios. Y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia y sueña, ¿no? Lo clásico. Está roncando mi perrita. Hablando de perezoso. Hablando de... Un beso para los de Petín. Ahora sí está bien dormida. Ahora sí la cansaron. Y la noquearon. Muchos besos para nuestro querido Petín. Pero volviendo al punto, hay quien codicia todo el día, hay quien sueña. No, es que yo voy a hacer grandes cosas, es que yo... Y a veces cuando, como profesor de universidad o de preparatoria, se quieren comer el mundo, ¿no? Y eso es algo padre, o sea, todos somos así, ¿no? Nos comemos el mundo. Y más cuando somos muy jóvenes, no hombre, todo se te hace fácil y te vas a comer el mundo. Aquí el punto es, está muy chido, pero para comerte el mundo tienes que actuar. No te van a venir a tocar, no te van a venir a rogar, tienes que trabajar. No solo es soñar, sino es planear, es estudiar, es prepararte. Una vez mi carrera es en el medio artístico, pero alguien me dijo una vez, cuando yo estaba empezando mi carrera en la música, me dijo, mira, tú puedes tener mucho talento, pero si no estás preparado para cuando te llegue la oportunidad, al igual esa puerta ya no se te vuelve a abrir jamás. Entonces yo te recomiendo que no confíes tanto en tu talento. Más bien, prepárate para cuando la puerta se abra, estés listo y estés bien preparado y tengas todo lo necesario. Y eso no solo es en la música, también en la actuación y también en cualquier carrera. Prepárate, estudia, planea, pídele dirección a Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Hacia dónde quiere Dios dirigirte? ¿Qué quiere Dios en tu vida? ¿Y sabes qué? Prepárate, estudia, esfuérzate. No te quedes, como dice el versículo 26, quien todo el día codicia. Qué tristeza, hijo. Porque ya hemos conocido gente que tal vez llega a los 50 años y todavía sigue soñando, ¿no? Y está chido que veas videos motivacionales, pero prepárate, trabaja, esfuérzate y sé valiente. Sé honesto, sé un trabajador honesto, porque el buen nombre
es mejor que las riquezas. El buen nombre te abre las puertas en los trabajos. Una persona trabajadora que se esfuerza, responsable, puntual, profesional, es de confiar. Y eso te abre puertas, ¿no? Sí, y otra vez cae en el terreno de la voluntad, ¿no? De la libertad de elección que Dios nos da. Porque muchas veces, a lo mejor analizando oraciones, cuando a veces hacemos peticiones al Señor, ay Señor, quítame esta pereza, ¿no? Pues está en tu voluntad, o sea, eres tú la que se tiene que levantar, eres tú la que tiene que hacer, y Dios va a respaldar, ¿no? Obviamente, y te va a ayudar, pero mientras te levantas y haces, ¿no? Levanta tu pie y pon un pie delante del otro, aunque tengas mucha pereza, mucha flojera, no quieras hacer algunas cosas, ¿no? Y es recordar esto, o sea, realmente es esforzarnos, es levantarnos, es hacer lo que nos corresponde, ¿no? Para entonces alcanzar una meta, algo que el Señor pone o algo que tú mismo estás haciendo, estos sueños que quieres alcanzar, ¿no? Pero que tus manos, por eso dice, porque sus manos se niegan a trabajar. O sea, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte porque sus manos se niegan a trabajar. Y pues, ¿quién le manda las manos, no? O sea, las manos hacen lo que uno dice. O sea, realmente no es así de que, ay, manos, por favor, no, o sea, somos nosotros, ¿no? Esa frase que algunos utilizan falsamente y torciendo las escrituras, dice, pues es que Dios pone el querer como el hacer. No, ay, Dios, dame el querer. Ajá, más bien obedece. No, sí, claro. Oye, dice Alicia Leónides, dice que no pudo anotar ninguno de los capítulos que tú... de Proverbios, de los que dije de Proverbios. Sí, sí, ¿los puedes repetir, amor? Déjame, los tengo acá anotados, nada más déjenme regreso. Es en el 20... Ok, o los pongo al final. Los ponemos en los comentarios. Ahorita les compartimos, los ponemos en los comentarios, mi querida Alicia. Y te agradecemos que siempre pones los pasajes que vamos citando. Así que muchas gracias, mi querida Alicia. Y claro que sí, los vamos a poner ahí. Claro que sí, con todo gusto los ponemos ahí. Antes de cerrar. Y vamos, ese fue el versículo 25 y 26. Ahora vamos al... vamos a dejarle aquí. Vamos a pararle hoy. Por hoy. Hoy son las 9:10. Y para el próximo martes, primero Dios, próximo martes terminamos con este capítulo de Proverbios 21. Proverbios 21. Primero Dios, el próximo martes ya concluimos con Proverbios 21, porque también los siguientes pasajes hay que detallarlos, si no quisiera aventármelos así de rapidito por cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver los siguientes pasajes el próximo martes, si Dios no ha regresado por nosotros y si Dios todavía nos presta vida. El próximo martes continuamos con Proverbios 21, del versículo 29 al 31 vamos a continuar. ¿Sale? Ahorita los pongo ahí. Y pues en verdad les agradecemos mucho su tiempo, nos encanta tomar un cafecito con ustedes, ojalá y pronto ya pueda ser presencial, ¿no? Porque es lo que más anhelamos. Hay que seguir orando por ese lugar para la iglesia. Ahorita oramos por ese lugar para la iglesia, que yo sé que Dios está cocinando y que ya cuando podamos regresar, podamos juntos estar alabando a Dios, orando. Sueño con ese lugar, que ya podamos estar como iglesia reunidos, alabando juntos otra vez, cantando. Fui a Cinemex, porque ahí todavía tenemos equipo, ya abrieron Cinemex en Forum, y fui y busqué a la gerente, muy amables como siempre, ahí en Cinemex, y le dije, oye, pues todavía tenemos aquí equipo y todo. Me dijo, sí, no se preocupen, aquí está. Y le dije, bueno, pues tendríamos que pasar por él. Y todo. Me dijo, sí, cuando gusten pasar por él, aquí está. Y la verdad, pues nos gustaría que regresaran, ¿no? Y no todo así de, pues sí, o sea, sería padrísimo regresar. A mí me encanta el hecho de que tengamos la super pantalla y el audio, y está súper cómodo, y aire acondicionado, el estacionamiento techado, un lugar bonito. O sea, realmente, pues sí dices, wow, está súper padre, ¿no? Está súper fresa, así como ustedes comprenderán.
pero realmente por el tema de la pandemia y por este cochino virus, este cochino bicho, no es un lugar apropiado para poder regresar, tristemente, ¿no? Porque está muy cómodo. Está muy cómodo, muy pero vemos que el día de hoy necesitamos ventilación natural, ¿no? No aire acondicionado, no. Y pues bueno, aquí está un lugar cerrado sin aire acondicionado, a lo mejor con mucha gente es muy complicado, ¿no? Sí. Pero finalmente, pues un abierto. Sí, un lugar abierto. O con ventilación. Pero estamos orando por ese lugar para la iglesia y esperemos que sea un lugar, sé que es un lugar hermoso porque donde Dios nos lleva siempre es un lugar hermoso, pero estamos orando por un lugar en específico y estamos todavía en espera de ver qué es lo que Dios dice en estos próximos días, ¿no? Lo que sí es que vamos a extrañar nuestra pantalla, ¿no? La pantalla siempre está muy padre. Sí, es muy cómodo. Muy, muy padre, pero bueno, lo que Dios tenga para nosotros, estamos contentos y agradecidos. Así es que nada más les pido que estén orando. Y como les digo, para los que nos siguen en línea, que nos han escrito de diferentes lados, ¿no? De Cancún nos han escrito, de Saltillo nos han escrito, ¿de dónde más? De Querétaro, de Monterrey, de Aguascalientes. de Aguascalientes, ¿de dónde más? Eli Martínez, un abrazo, Elizabeth Martínez, gracias por tanta enseñanza, Hugo. Los estudios son una verdadera bendición. Qué gusto me da, mi querida Eli. Te mandamos un fuerte abrazo también a tu hija. Pues bueno, vamos a orar por este lugar y vamos a orar por Cuba. La situación de Cuba está súper triste. Está Gloria Estefan, me marcó el otro día y estábamos platicando. Oye, ¿cuándo vienes a Miami a desayunar? Le dije, no, ahorita hay mucho bicho. Ahorita no, ahorita está la pandemia. ¿No? Por favor, Gloria. Dile a Emilio que me disculpe en esta ocasión. Ahorita no podemos ir a desayunar allá con ustedes. Próximamente. Pero Gloria Estefan, ya hablando en serio, Gloria Estefan compartió un video muy triste que yo también compartí en Facebook de muchos desaparecidos. Muchísimos desaparecidos en Cuba, precisamente por el gobierno. También es muy triste que muchos pastores están encarcelados. El gobierno encarceló a muchos pastores. Entonces la situación está crítica. Muchos cubanos, algo que decían es que no hay nadie que haga algo, no hay nadie que pueda hacer algo. Es un pueblo que está oprimido por el gobierno, por el ejército y literalmente pues, los están desapareciendo y los están encarcelando a todo aquel que alza la voz. El pueblo está desesperado, el COVID está sumamente desbordado, el hambre y la situación económica la crisis económica está muy dura y todavía dijeras, bueno, pues es que todo está así, pues la realidad es que no, o sea, los videos del hijo de Fidel Castro circulan en su Ferrari, ¿no? Y en sus viajes por Europa. Entonces dices, es triste que un pueblo esté sufriendo lo que está sufriendo, ¿no? Y todavía la opresión a través del gobierno y del ejército, las desapariciones de muchos y muchos pastores encarcelados precisamente. Entonces yo les pido que estén orando mucho por Cuba, que Dios haga su preciosa obra en ese país que tanto necesita, como nosotros también, nuestro país necesita mucho a Cristo, ¿no? Entonces, que literalmente las autoridades puedan ser quebrantadas por el Espíritu Santo y puedan ver por el bien del pueblo. Entonces, pues hay que estar orando por Cuba, por esta situación tan triste que está viviendo, ¿no? Que más países puedan intervenir en el sentido de poner un alto a una autoridad que está pues, literalmente con la bota en el cuello de un pueblo en gran necesidad. Entonces les pido por favor que estén orando mucho por Cuba y estemos orando por ese lugar que necesitamos como iglesia y como les decía, para todos los que nos siguen de otras partes del país y fuera del país, que también nos han escrito de Texas y nos han escrito de California, de Perú también. Vamos a continuar en línea, o sea, los servicios en línea van a continuar. Primero Dios, vamos a continuar en línea, independientemente de que estemos también ya presencial. Pero pues bueno, vamos a orar, ¿sale?
Vamos a orar. ¿Quieres que yo ore? ¿Tú? Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque siempre escuchas nuestras oraciones, Señor. Gracias, papá, por tu amor, tu misericordia y tu paciencia hacia nosotros, Señor. Te pedimos por este pueblo de Cuba, Señor, por esta crisis horrible que están viviendo, económica, de hambre, Señor, de desesperación, de enfermedad, de este virus que está matando a mucha gente en Cuba, Señor. Y por esas autoridades que tienen en Cuba, Señor, que están callando al pueblo, Señor, que lo están encarcelando, a tus hijos, a tus siervos, pastores que están encarcelados, Señor. Por estas personas que han desaparecido, Señor, por manifestarse y manifestar precisamente su corazón, Señor, en base a toda esta crisis que están viviendo. Señor, haz tu justicia en ese país, Señor. Obra, Señor, tu precioso poder, Señor. Te pido, Señor, que establezcas orden, Señor. Establezcas tu justicia en ese pueblo que tanto te necesita, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Cuba, Señor. Bendecimos, Señor, su salud, su economía, y te pedimos, Padre, que en medio de esta crisis levantes una generación en Cuba que te ame, que te busque, que te alabe, Señor, y que si en las calles van a salir a manifestarse, Señor, que salgan a manifestar tu gloria, tu poder, cantando alabanzas en las calles de Cuba, Señor, porque tú eres su Señor. Tú eres el que pone y quita presidentes. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Presidentes van, presidentes vienen, pero tú estás sentado en tu trono y tu trono es eterno. Padre, te pedimos que obres un precioso milagro, Señor, en el pueblo de Cuba, Señor. Te pedimos también, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, y por tu amor y misericordia a tu pueblo, Señor, que nos puedas dar ese lugar para la iglesia, Señor. Danos ese lugar que necesitamos para reunirnos, Señor. Te pido que proveas de los medios económicos, Señor, para poder hacerle frente a todas las necesidades de ese lugar, Señor. Y te doy gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno y porque es tu iglesia que tú edificas, Señor. Y nosotros somos tus ovejas, tus hijos, somos tus siervos. Precioso Dios, que se haga tu preciosa voluntad en tu iglesia, Señor, que compraste con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por esta bella noche que nos regalas como familia, el tener el honor, Señor, de pasar tiempo contigo en tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra, a deleitarnos en tu palabra, a tener hambre de tu palabra, a amar tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Ha sido un placer para mi esposa y para mí estar con ustedes esta noche. Se les extraña mucho, pero ya falta menos, ya se oyen las pisadas del pueblo de Dios reuniéndose en un lugar para alabar juntos el nombre del Señor. Oremos para que también la vacunación avance más rápido, para que podamos pronto estar ya reunidos la mayoría. Chicos, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Los extrañamos mucho y primero Dios, nos estamos viendo el jueves para nuestro estudio de Génesis. Primero Dios, nos vemos el jueves para el estudio de Génesis. Que descansen. Buenas noches. Muy buenas noches.